¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas. Un gusto poder saludarles en este día. Tenemos un hermoso día de sol. Es caluroso. La verdad es que estoy esperando lluvia más que sol, pero bienvenido sea este tiempo de calor. El mensaje para hoy se llama ¿Quién hace desaparecer naciones? ¿Quién hace desaparecer naciones? Y el texto es Abdías, capítulo 1, versículos 15 y 16. La palabra dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Abdías es el libro más corto en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Es un solo capítulo. Yo, por referencia, dije capítulo 1, pero es el único capítulo que tiene el libro. Ya está ubicado dentro de los profetas menores. Y son los profetas menores son los 12 últimos libros antes de comenzar el Nuevo Testamento. Y entre ellos está Abdías. Ahora, este es un libro muy especial, porque es el lugar más probable donde se espera una palabra positiva sobre el reinado del Mesías. Abdías está probablemente escribiendo durante el periodo en que Judá, la nación de Judá, la nación del sur, se encuentra en Babilonia, ¿ya? Lo que se llama la época del cautiverio. Y ahí escribe a Edom. Edom es una nación, es un pueblo, y esta profecía apunta a Edom, pero no solamente apunta a Edom, sino a todas las naciones enemigas de Dios y enemigas del pueblo de Dios. Abdías significa el siervo de Jehová o siervo del Señor. El tema de su breve profecía es la destrucción de Edom, el enemigo más odiado de Israel. Pero también él ve otro juicio, ¿cierto? Otro día de juicio sobre los enemigos de Dios. Él pone su mirada en el día de Jehová, o el día del Señor. Este es podríamos decir, ¿cierto? En griego hay dos palabras para el tiempo. Uno es cronos, que marcan las horas, los minutos, los segundos, ¿cierto? De ahí viene la palabra cronómetro, cronógrafo, etcétera. Tiene que ver con el tiempo que nosotros podemos medir. Pero hay otra palabra en griego que es el kairos, o kairos, como dirían, ¿cierto? El kairos. Y el kairos es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios que es un momento particular, un instante particular que no está definido en la historia, no es un tiempo definido, no podemos decir esto va a ocurrir en 5, 6, 7, 8 años más, no sabemos, pero es un evento, digamos, a nivel universal, en la cual va a marcar el día de Dios, el día del juicio de Dios, el día del Señor, donde los enemigos de Dios van a ir a su condenación, ¿cierto? Van a ser juzgados y llevados a su condenación, y los hijos de Dios, ¿cierto? Aquellos que le han recibido, le han reconocido como Señor de sus vidas, van a ir a reinar con Él. Ya es un día específico, el tiempo de Dios, tiempo de dolor, de angustia, de sufrimiento para unos, tiempo de gozo y de alegría y de fiesta para otros. Para entender a Abdías hay que remontarse a los días de los dos hermanos, los mellizos Jacob y Esaú. Jacob quitó a su hermano mayor el derecho de nacimiento y como resultado los dos hermanos han estado luchando desde entonces. Recordemos Jacob y Esaú, los mellizos, en tiempo de los judíos, en esta época patriarcal, la primogenitura, ¿cierto? O el primer hijo que nacía se llevaba la mitad de la herencia. Entonces era algo muy importante la primogenitura, porque el resto se tenía que repartir la mitad que quedaba. Pero Dios había dicho, antes de que nacieran ellos, que el mayor iba a servir al menor.
Sin embargo, Isaac no ve esto así, ¿cierto? Sino que su favorito sigue siendo Esaú, cazador diestro, ¿cierto? Con un aspecto bastante varonil, alto, etcétera, macizo, musculoso, un Schwarzenegger en potencia. Schwarzenegger de antes, no el de ahora. En cambio, Jacob no, delgadito, lampiño, regalón de su mamá. Entonces Isaac esperaba de que Esaú fuera el que recibiera la primogenitura. Era su preferido, su favorito. Sin embargo, Jacob le roba la primogenitura 2 veces a su hermano. La primera vez con un plato de legumbres, y la segunda vez cuando su padre está ciego y a punto de morir, que él se disfraza como su hermano Esaú, y las promesas de bendición entonces se las lleva Jacob. Entonces, desde entonces comienza, cierto, esta pelea, esta guerra entre estos 2 hermanos, que se va a extender en el tiempo. Los descendientes de Esaú, cierto, se establecieron en la tierra de Edom, al sur del Mar Muerto, marcado por llanuras bien regadas, en una ruta de caravanas comerciales importantes, lo que convierte esa tierra en un centro comercial muy rico. Eran conocidos por... me salté una. Eran conocidos por hacer incursiones violentas entre sus vecinos y se retiraban a sus fortalezas inexpugnables en Sela, que hoy lo conocemos como Petra, Temán y Bosra. Ahora, era interesante porque ellos se ufanaban de que era difícil vencerlos. De hecho, los lugares en los cuales ellos vivían y conocían bien eran inexpugnables para otros ejércitos, porque con pocos soldados ellos podían detener un gran ejército que pudiera venir. Si usted ha visto imágenes de la ciudad de Petra, se van a dar cuenta que es para llegar a esa ciudad hay que pasar por una garganta angosta y se abre una especie de explanada y las casas están hechas en los bordes de los cerros. Es un paisaje muy hermoso, pero ese lugar hoy está abandonado. Hoy es un lugar, cierto, donde solamente se practica el turismo y de alguna manera ventas de artículos de recuerdos, todo esto, pero es un lugar abandonado. El odio amargo de los edomitas se reforzó en Números 20, en el libro de Números, capítulo 20, cuando se negaron a permitir el paso de los israelitas por su territorio cuando estaban saliendo de Egipto. Recordemos que Jacob, ¿cierto? Por un lado, Esaú se va a este lugar, a Edom, mientras que Jacob con sus hijos va hacia Egipto. Y después de 400 años, por la mano de Moisés, ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, y en su cruce, en su tránsito hacia la tierra prometida, pasan por esta tierra, por Edom, y los edomitas le impiden el paso, ¿ya? Les impiden pasar por ahí y los obligan a dar una vuelta, cierto, que iba a demorar un poco más su viaje. Ahora, es interesante de que posteriormente el rey David sometieron a los edomitas y luego el rey Salomón también, su hijo, pero durante el reinado del rey Acaz ellos se rebelaron. Ahora es significativo que en ninguna parte del Antiguo Testamento se hace mención a los dioses edomitas. No hay indicios de que Israel se haya ido en pos de los dioses edomitas. Sí se fueron en pos de los dioses cananeos, ¿ya? Así que es probable que también los edomitas hayan seguido la religión de los cananeos, es probable, porque la presencia de los dioses cananeos, o más bien dicho, los dioses fenicios, era fuerte en esa zona, era muy fuerte. Sin embargo, no se sabe incluso si los edomitas tenían una religión. Vivían de la venganza, eso sí. Sin embargo, es en este contexto del juicio
sobre Edom es que descubrimos que Israel será restaurado. Abdías tiene una firme convicción de la integridad inflexible de Dios. Dios es un Dios justo, dice, que está en control activo de todas las fases de su creación y su pueblo escogido. Los profetas proclamaron el final de toda la oposición a Dios. Un día toda la oposición a Dios va a terminar. Llegará el día en que Dios pondrá fin a todas las cuentas. Se levantará para juzgar al mundo. Ese es el día de la llegada del Señor, el Kairos. Será un día de muerte y destrucción de toda oposición, y un día también de salvación y victoria para el pueblo de Dios. Abdías vio el día del Señor que se acerca a todos los enemigos de Dios, no solamente a los edomitas. O sea, no es solamente una profecía hacia Edom, sino que ésta se extiende en el tiempo. Ahora, esto se ve en el versículo 15, que dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Vale decir, la retribución por la maldad de Edom iba a ser, ¿cierto? Iba a volver a él, se le iba a volver en contra. Volverá sobre tu cabeza. Entonces todas las naciones gentiles beberán de la copa de la ira de Dios, ya que el día del Señor es una manifestación de la justicia divina y de la gracia divina. La derrota de Edom no es más que un anticipo, un preludio de la caída de todos los poderes que se oponen a Dios. Y esto es interesante, ¿ya? Porque eso llega hasta nuestro tiempo, hasta nuestra época, donde tenemos muchas naciones, muchas ideologías, muchos pensamientos, muchas filosofías que se levantan en contra de Dios. Edom y todos los enemigos de Israel recibirán justa retribución por sus pecados en el día del Señor. El día se acerca a todas las naciones. Y la regla es: como tú hiciste... Otra vez me perdí. Ahí está. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ahora, al parecer, históricamente hablando, de acuerdo a los estudios, ¿cierto?, el primer profeta que utiliza la expresión el día del Señor fue Abdías. Y de él se toman otros profetas como Isaías, como Jeremías, para hablar también acerca del día del Señor. Es un día que Dios revela toda su majestad y omnipotencia de una manera gloriosa para derrocar a todos los poderes impíos y para completar su reino. Ahora, el juicio es solo una cara de lo que está a la vista ese día. Dios revela su gloria en el juicio, así también como en la salvación. El versículo 16 dice: de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán, engullirán y serán como si no hubieran existido. Esta expresión es bastante significativa, ¿ya? Porque está diciendo... Está hablando, ¿cierto?, de lo que hicieron los edomitas. Los edomitas invadieron Jerusalén, bebieron y festejaron en el Santo Monte cuando la ciudad fue saqueada por los babilonios. Profanaron la Tierra Santa. Entonces, dice, así como ellos bebieron y comieron en Jerusalén, ¿cierto?, así como fue saqueada la ciudad, así también va a ser saqueada Edom. Y la autoridad del Señor no puede ser burlada sin pagar las consecuencias. Beberán hasta desaparecer, dice, hasta llegar a ser como si nunca hubieran sido, como si nunca hubieran existido. Ahora, los eruditos hebreos observan que en este pasaje se describe que no solo juzgará a las naciones y dará recompensa de acuerdo a sus obras, sino que dará liberación
a Sión y establecerá su reino. Es significativo esto, porque está hablando de todas las naciones. Y si está hablando de un tiempo de Dios, un tiempo de Dios que nosotros no hemos visto, no hemos observado, y es solamente un momento, una oportunidad, eso nos da a entender que el tiempo de Dios aún no ha llegado. Pero cuando llegue, va a ser, como dice el Nuevo Testamento, el lloro y el crujir de dientes. Abdías considera a Edom como un tipo de las naciones que se habían levantado como enemigos del Señor y su pueblo, y fueron juzgados por el Señor. En consecuencia, de modo que lo que dice de Edom se aplica a todas las naciones que asumen la misma actitud similar hacia el pueblo de Dios. Entonces, desde este punto de vista, podríamos sin reserva extenderse este juicio a todas las naciones, y la retribución que caería sobre Edom por sus pecados caería sobre todas las naciones que se han levantado en contra de Dios. Como decía hace un rato atrás, ya sea a causa de filosofías, modos de gobierno, ¿cierto?, el abuso hacia los más desposeídos, etc. No solamente en el sentido de una posición religiosa, no solamente desde un punto de vista religioso, que se opongan a Dios, sino también en cuanto a su palabra. Hoy en día vemos muchas naciones en las cuales se favorece a ciertos grupos privilegiados en desmedro del pueblo, en desmedro de la gente, de los necesitados. Y eso también Dios lo va a condenar. Entonces, si seguimos históricamente esto, ¿cierto?, la destrucción total de los edomitas como nación fue iniciada por Judas Macabeo en 164 a.C. Un poco de historia. Recordamos que en este periodo intertestamentario que hay entre Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, transcurren alrededor de 400 años entre estos dos periodos. Entonces, durante este tiempo, nos referimos solamente a la historia, no tenemos antecedentes bíblicos para esto, solamente los libros históricos que hay, como Justino Mártir, entre otros, y otros ciertos escritores, historiadores hebreos, en la cual nos apoyamos. Y libros también, por ejemplo, la Biblia católica, que tiene Primera y Segunda de Macabeos, nos cuenta parte también de esta historia, ¿ya?, que es lo que pasó en este periodo. Y Judas Macabeo, uno de los hermanos Macabeos, ¿cierto?, inicia la destrucción de los edomitas. Juan Hircano, otro de sus descendientes, los sometió por completo en aproximadamente el 129 a.C. y los obliga a aceptar el judaísmo, llevándolos a circuncidar, a la circuncisión y a la observancia de la ley mosaica. Y llegaron a convertirse en los idumeos, odiados durante los días de Cristo. Nos miraban con desprecio porque para ellos eran una mezcla, no eran puros, no eran judíos puros, sino que eran una mezcla, eran los descendientes de los edomitas, que tuvieron que aceptarlos porque asumieron, ¿cierto?, la circuncisión y asumieron la ley mosaica. Y los idumeos, ¿cierto?, son los que de los cuales viene el rey Herodes, que también fue muy resistido por su crueldad, por su violencia. Recordemos, el rey Herodes mandó a matar a los niños cuando nace Jesús, ¿ya?, en Belén, y en la cual José y María tienen que huir a Egipto. Se dice también que envió a matar a algunos familiares suyos, porque no quería perder el reino.
aun cuando su reino había sido puesto había derrotado a los griegos que estaban en el lugar, y ponen a este rey títere llamado Herodes. Y los edomitas desaparecen por completo de la historia con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, ¿cierto?, destruyen Jerusalén, cuando comienza la diáspora de los judíos por todo el imperio romano, ¿cierto? Ahí los romanos mataron a los idumeos en Jerusalén junto con los judíos. Unos pocos edomitas que quedaron se perdieron, se mezclaron con los árabes. Los edomitas fueron cortados para siempre, como dice el versículo 10 de Abdías, por los romanos. Su propio nombre desaparece de la tierra. No hay edomitas que vivan hoy día. Ahora, el cumplimiento de los versículos 17 y 21 solo pueden interpretarse o pueden entenderse a los tiempos mesiánicos, vale decir, ¿cierto?, a los tiempos neotestamentarios. Se comenzó con la fundación del reino de Cristo en esta tierra y que alcanza su plenitud en la segunda venida de Cristo. Jesucristo será exaltado. Filipenses 2 del 9 al 11 dice: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo Jesús es Dios. Un día toda la humanidad reconocerá que Jesucristo es todo lo que decía ser, Dios verdadero. Desafortunadamente, para muchos, será demasiado tarde para la salvación de sus almas. El día vendrá en el futuro cuando tenga su consumación en la presentación y el reconocimiento universal de su señorío para toda la humanidad. Ahora la pregunta es, si todos nosotros vamos a doblar nuestra rodilla delante de Él, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Con dolor? ¿Rechinando los dientes? ¿Con rabia? ¿Con ira en tu corazón? Porque los debes hacer. Doblar tus rodillas y reconocer a aquel en quien nunca quisiste creer. Reconocerle que Jesucristo es el Señor, reconocerle como Señor, como autoridad. Recordemos que la autoridad, cuando un reino invadía a otro y los enemigos venían delante del rey triunfador, debían arrodillarse de él con vergüenza, con dolor, y cuando no lo hacían, le quebraban las piernas. Y la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Con gozo, con dolor, con tristeza, con llanto, con rabia? ¿O lo harás con gozo, con alegría, por haber esperado tanto tiempo la manifestación de Jesucristo en la tierra? Yo espero que lo dobles con gozo, porque también tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Él. También debemos reconocerle como Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quiero doblar mis rodillas con gozo, con alegría, con felicidad. Por fin, Señor, he llegado. Aleluya. Gracias. He esperado por tanto tiempo este momento. Yo quiero que lo hagas así, que busques a Dios, que busques al Señor Jesucristo, busques su palabra, busques, le conozcas, le ames, te enamores de Él con todo, para que cuando se doblen tus rodillas, lo hagas con gozo, con alegría, de una manera espontánea, porque para eso nosotros somos preparados, para doblar nuestras rodillas delante de Jesucristo, el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios te bendiga.